Bueno, muy buenos días. Nuestro tema es el ciclo de Rankine. Nuestro grupo está conformado por Laura Melissa Vargas y Laura Posada López. Bueno, primero les voy a explicar qué es el ciclo de Rankine. Entonces, el ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia. Su nombre se debe a su desarrollador, el ingeniero y físico escocés William John McCurtain Rankine. Bueno, algo muy importante es que el ciclo de Rankine es una modificación del ciclo de Carnot. Esto con el fin de mejorar el sistema térmico, corrigiendo los problemas que se produce. Algunas de las modificaciones que tuvieron en cuenta al crear el ciclo de Rankine fue una compresión isentrópica en una bomba, la adición de calor a presión constante en una caldera, la expansión isentrópica en una turbina, el rechazo de calor a presión constante en un condensador y la generación de potencia. Ya lo van a entender mejor cuando en la próxima presentación. Entonces, algunas de las aplicaciones que este tiene es que el ciclo de Rankine es el ciclo ideal que sirve de base al funcionamiento de las centrales térmicas con turbinas de vapor, las cuales producen actualmente la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo. Además de eso, esta también sirve para la generación de energía geotérmica. Bueno, a continuación les vamos a mostrar los procesos del ciclo de Rankine ideales. Entonces, el ciclo de Rankine está compuesto principalmente por 4 equipos, que son una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Cada componente del ciclo se analiza con un volumen de control en estado estacionario. Además de esto, contamos con 2 intercambiadores de calor, que sería la caldera y el condensador. La caldera y el condensador que operan sin pérdida de carga y por lo tanto sin caídas en la presión. Y también contamos con la bomba y la turbina, que son isentrópicos, también son adiabáticos e internamente irreversibles. Bueno, les voy a explicar el proceso. Primero entra un trabajo a la bomba de entrada en forma de líquido saturado, la cual transforma el trabajo en energía de flujo. Luego, este es el proceso de 1 a 2, que tiene una compresión isentrópica en una bomba. Posteriormente entra el agua en una caldera y entra como líquido comprimido. En esta podemos ver que hay una entrada de calor y la caldera funciona básicamente como un intercambiador de calor que les había dicho anteriormente, donde el calor que se origina en las fases de combustión u otras fuentes se transfiere al agua esencialmente a presión constante. Además, aquí lo que hace la caldera es convertir el agua en vapor de agua. Luego, ese es el proceso de 2 a 3, que es la adición de calor a presión constante en una caldera. Posteriormente entra a la turbina en forma de vapor sobrecalentado. En esta podemos observar que hay una expansión isentrópica en una turbina. Produce un trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico y hay una disminución de presión y temperatura. Luego podemos observar que entra al condensador en forma de vapor y el condensador se encarga de transformarlo el vapor en líquido y se condensa a presión constante. Además, el condensador se encarga de desechar el calor hacia un sumidero, que es el medio de enfriado, que puede ser un lago o un río, y luego se forma otra vez el ciclo. Sigue el ciclo
así. Luego podemos ver la gráfica que está al lado derecho, que es la gráfica temperatura versus entropía, en donde podemos ver que el proceso de 1 a 2 es un proceso isoentrópico, ya que es una línea recta vertical. Luego, de 2 a 3 sigue el proceso. Vemos que hay una entrada de calor. Luego, de 3 a 4 también va a haber una línea recta vertical, lo que indica que hay un proceso isoentrópico también. Hay una salida de trabajo. Y por último, de 4 a 1 también hay una salida de calor, que es el rechazo de calor en el condensador a temperatura constante y presión constante. Bueno, como explicó mi compañera Laura, estamos trabajando con flujo estacionario. Entonces trabajamos la primera ley de la termodinámica, pero haciendo varias simplificaciones llegamos a la siguiente ecuación. Calor menos trabajo, en este caso por unidad de tiempo, es igual a la energía del fluido que sale menos la energía del fluido que entra. En el caso de la bomba podemos suponerla adiabática, porque la transferencia de calor hacia el exterior generalmente es pequeña. Entonces el primer término se nos va y los campos de energía cinética y potencial son despreciables. Por lo tanto, la ecuación, entonces en la ecuación tenemos una sola entrada, una sola salida, entonces no tenemos esas sumatorias. Y aquí simplemente factorizando llegamos a esta ecuación. El trabajo en la bomba es el cambio de la entalpía o el delta de entalpía de entrada y de salida a ella. Y como la bomba trabaja con líquidos que son incompresibles, es decir, los cambios de volumen son muy pequeños sin importar que la presión aumente mucho, y como la entalpía es igual a la energía interna más volumen específico por la presión, pues la entalpía específica, que es esa que tenemos acá, simplemente reemplazando y simplificando llegamos a esta ecuación que también es útil para la bomba. Realizando análisis similares podemos obtener que el calor que entra en la caldera es el calor por unidad masa, es el delta de la entalpía entre su entrada y su salida. El trabajo que produce la turbina por unidad de masa también será el delta de entalpía tras su entrada y su salida. Y lo mismo pasará con el calor que sale por el condensador. Y la eficiencia térmica, recordemos que es una medida del desempeño de la máquina térmica. Aquí tenemos una máquina térmica, entonces esa eficiencia será como ya la hemos definido en clase, que es la comparación entre lo que yo tengo de la máquina y lo que yo estoy dando a la máquina. Para obtener eso, es decir, el trabajo que es lo que yo tengo sobre el calor de entrada que doy para obtener ese trabajo, utilizando un balance de energía sencilla en la máquina térmica, nos podemos dar cuenta que el trabajo neto es el trabajo entre el calor de entrada menos el calor de salida. Reemplazando en esa ecuación llegamos a esta otra ecuación. La eficiencia térmica también será igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y eso es lo que tiene que ver con el ciclo de Rankine ideal. Pero en la vida real las cosas son un poco diferentes debido a que tenemos las irreversibilidades, es decir, la fricción, la expresión libre de gases, otros factores que hacen que parte de la energía se gaste y no la podemos usar en lo que queremos. Entonces, debido a estas irreversibilidades, el ciclo de Carnot real se ve de la manera en que aparece la línea punteada que podemos observar en el gráfico. Es que debido a la fricción hay menor presión a la salida de la caldera y a la entrada de la turbina y menor caída de presión en el condensador. Por lo tanto, requerimos una bomba más grande para suplir estas pérdidas. Entonces, también debido a estas pérdidas de calor del vapor, hay que darle más calor a la caldera para lograr el efecto deseado. Eso hace que no se pueda mantener una presión constante realmente, que no se tenga el proceso isentrópico realmente, y que la presión caiga un poco en el condensador, llegando a esta otra gráfica. Por ello, para poder tener una idea de qué tanto se separa el proceso real del ideal, trabajamos con la eficiencia isentrópica, que es una expresión de las bombas y las turbinas reales con respecto a las ideales. Comparamos el caso de la turbina real y la ideal, y eso se expresan por medio de las ecuaciones que estamos viendo en la parte derecha de la diapositiva. Para el caso de la bomba, es la comparación entre el trabajo isentrópico o ideal que hay que darle a la bomba, que es menor que el real,
con el trabajo precisamente real. Como ya vimos, el trabajo es el delta de la entalpía en las bombas, entonces será el delta de entalpía, pero cuando la salida es ideal, y el delta cuando la salida es real. En el caso de la turbina, el trabajo que se produce idealmente es mayor. Entonces tenemos comparación del trabajo real en la parte de arriba y el trabajo ideal en la parte de abajo, que se expresan con sus respectivos deltas de entalpía. Bueno, muchachos, ya esto era todo por la exposición de nosotras. Muchísimas gracias por su atención.